Bienvenidos a una nueva clase de análisis económico de los mercados turísticos. Mi nombre es Germán Herrera y el objetivo de la clase de hoy es presentarles de manera introductoria el mercado agregado de bienes y servicios, oferta y demanda agregada. Además, observaremos los diferentes tipos de desocupación que enfrenta una economía. Comencemos. La oferta agregada va a ser la cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un lapso de tiempo. Y este nivel de bienes y servicios producidos por un país va a depender principalmente del nivel de precios. Pensemos en una oferta que tiene las características similares a las que veíamos en microeconomía. Aumenta en precios, aumenta la cantidad ofrecida a los empresarios. Eso quiere decir que estamos en presencia de una curva que tiene una pendiente positiva. Entonces, como veíamos, la producción de bienes y servicios ya no depende de un precio en particular, sino que depende del nivel general de los precios que ocurren en esta economía. Entonces, a precios más elevados, como decíamos, mayores incentivos para que los empresarios ofrezcan mayor cantidad de bienes y servicios. Y lo contrario, ante una disminución en precios, lo que los empresarios tienen es un incentivo para disminuir su producción y por lo tanto la cantidad ofrecida. Esto, en términos similares a lo que veíamos en microeconomía, lo que supone es que la tecnología que utilizan los empresarios, la cantidad de factores productivos y las condiciones de mercado permanecen constantes. La disponibilidad de factores productivos que permanezca constante, lo que me está reflejando es la existencia de escasez. Las condiciones de mercado ahora lo que me van a mostrar es qué expectativas tiene el empresario que sucedan, no con lo que ocurre actualmente con los precios, sino en el futuro. Analicemos el siguiente caso. Tenemos un país en el cual hay elecciones. Generalmente, si estamos en un país latinoamericano, lo que sucede es que los gobiernos aumentan la demanda de bienes y servicios. Si aumenta la demanda de bienes y servicios, entonces los empresarios van a dar una respuesta ante ese aumento en la demanda. Un aumento en la demanda se va a reflejar en términos generales en un aumento en precios. Los empresarios van a hacerse una expectativa en base a si esto va a continuar en el futuro o si va a ser algo circunstancial. Entonces, el empresario, ante este aumento de demanda por parte del gobierno que desea mantenerse en el poder, ganar las elecciones, por lo tanto aumentar su gasto público, los empresarios van a ver si esto es sostenible en el tiempo o no. Si los empresarios esperan que esta demanda sea sostenible en el tiempo, entonces ellos van a dar una respuesta productiva del tipo estructural. Por ejemplo, van a aumentar el tamaño de su fábrica. Si fuese una bodega, lo que van a hacer es aumentar el tamaño de la bodega, aumentar la capacidad de producción en litros que tiene esta empresa. Pero en cambio, si lo que ellos esperan es que este aumento en precios que proviene de un aumento de la demanda del tipo coyuntural, la respuesta que ellos van a dar va a ser de la misma manera, coyuntural. Por ejemplo, si es un empresario bodeguero, lo que puede hacer es contratar más personal temporario para dar respuesta a este aumento de la demanda, que es, como les decíamos, circunstancial, coyuntural y no sostenible en el tiempo. Un aumento de la demanda estructural podría ser aquel, por ejemplo, que se refleja: Argentina firma un convenio que le permite ingresar a otros mercados, ¿sí? Un tratado de libre comercio, por ejemplo, con China. Entonces los empresarios saben que esto no es circunstancial, que este tratado de libre comercio va a perdurar en el tiempo, lo que quiere decir que vamos a poder venderle durante muchos años los productos y servicios que nos demande el país asiático. Entonces los empresarios ahí ya se van a parar ante una situación que es una expectativa de mercado, que lo que me muestra es un cambio estructural de la demanda. Por lo tanto, la respuesta que ellos pueden darle también va a ser estructural. ¿Qué utilizan los empresarios para producir o prestar servicios y para dar respuesta a esta demanda coyuntural o estructural? Lo que utilizan es, ustedes ya lo sabrán, mano de obra, capital, tecnología e insumos, y la variación de alguno de estos hará aumentar o disminuir la producción. Nos vamos a centrar en uno de estos, que es la mano de obra, el mercado laboral. Porque en este modelo de oferta y demanda agregada es clave qué se piensa del comportamiento del mercado laboral.
Estas diferencias que vamos a ver entre un mercado laboral clásico y uno keynesiano surgen a partir de la concepción y el análisis que hacen este tipo de economistas. Los clásicos lo que habían vivido era un mundo que crecía, aumentaba la demanda agregada, aumentaba la oferta agregada, la disponibilidad de bienes y servicios, y ellos no habían vivenciado grandes crisis económicas. Entonces ellos decían que el mercado laboral tenía que ser completamente flexible, que no tenía rigideces y que esto llevaba a que circunstancial exceso de oferta o exceso de demanda se iban a ajustar rápidamente a través de cambios en los niveles de salarios reales. Los keynesianos lo que empiezan a ver y que se empieza a vivenciar a partir de la Gran Depresión es que durante largos periodos de tiempo la demanda agregada no crece, sino que empieza a disminuir. La disminución en la demanda agregada lo que va a repercutir es en la oferta agregada. Empieza a haber empresarios que no pueden vender su producción de bienes y servicios. Por lo tanto, si no pueden vender su producción de bienes y servicios, lo que van a hacer es dejar de contratar, por ejemplo, un factor productivo que en este caso es la mano de obra. Entonces lo que se empieza a observar es grandes niveles de desocupación que el mercado no lo ajustaba por sí mismo. Estos niveles de desocupación no estaban estrictamente relacionados a los salarios, a los niveles salariales que cobraban los empleados, sino que excedía a lo que sucedía en este mercado laboral. Esas dos visiones existentes de la economía, la clásica y la keynesiana, a lo que van a llevar es, a lo largo del tiempo, a justificar o no la intervención del gobierno en ella, de qué manera hacerlo y cuándo. Sigamos viendo lo que es mercado laboral, pero ahora metámonos un poquito más en diferentes tipos de desocupación. Vamos a analizar 4 que son las que creemos que nos muestran todas las diferentes formas que existen de ella. La friccional, la cíclica, la estacional y la estructural. Fíjense que hemos puesto 2 en amarillos, una en verde y una en rojo. La friccional era el desempleo típico, que podemos decir clásico. Pensemos de la siguiente manera. Una persona tiene un trabajo y decide voluntariamente cambiar hacia otro trabajo. Ese momento que pasa entre que está trabajando en uno, queda desocupado y consigue otro trabajo, ese pequeño lapso de tiempo, que es muy corto, ¿sí? Lo que se denomina es desempleo friccional, ¿sí? O también podemos decir que esa economía funciona en nivel de pleno empleo, todo el que quiere trabajar puede trabajar, y las pequeñas tasas de desocupación que hay, 2, 3, 4% según la economía, están explicadas por esta fricción. Entonces, pierdo un trabajo en un lado, rápidamente voy y consigo otro en otro lugar. El extremo que hemos puesto en rojo es el estructural. Personas que realizaban un desempeño en el mercado laboral, sabían hacer una actividad y con el paso del tiempo y con los avances tecnológicos, el uso de nuevas tecnologías, lo que llevó es que hubieron empleos que dejaron de ser valorados, o para decirlo de otra manera, pasaron a ser obsoletos. Una persona que escribe a máquina, ¿sí? Cuando apareció la computadora su trabajo dejó de ser valorado por el mercado y está en una situación, si no ha podido esta persona formarse, capacitarse para adquirir nuevos conocimientos, esta persona va a quedar desocupada fuera del mercado laboral y va a ser muy difícil que los empresarios puedan contratar personas que tengan estas capacidades que ya no son las que el mercado necesita. Y es un problema grande porque para que estas personas puedan volver a conseguir trabajo, lo que van a tener que hacer, como decíamos, era sumar nuevas habilidades a las que ya poseen. Las dos que hemos puesto en amarillo, cíclico y estacional. La cíclica vendría a ser el desempleo típico vinculado con el keynesianismo. Los empresarios de repente ven que la demanda de bienes y servicios ha caído. Entonces lo que hacen los empresarios es
despiden parte de su personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden vender todo lo que querrían. Entonces, se genera un conjunto de personas que están desocupadas y que no consiguen trabajo, no porque no tengan las habilidades necesarias, no porque no están dispuestas a trabajar, sino que no consiguen trabajo porque existen bajos niveles de demanda de bienes y servicios que hacen que los empresarios no estén dispuestos a aumentar su producción. Este desempleo cíclico en algunos lugares permanece durante mucho tiempo, porque la economía no tiene la flexibilidad necesaria, pensamiento clásico, para poder ajustarse rápidamente. Cuando las economías son poco flexibles, entonces, desde alguna escuela de pensamiento, la keynesiana una, la neokeynesiana, lo que se dice es, acá tiene que intervenir el Estado. El gobierno tiene que aumentar la demanda de bienes y servicios. Este aumento de la demanda de bienes y servicios lo que va a hacer es que la rueda vuelva a girar, o sea, le impulsa, aumenta la demanda, los empresarios ven que los bienes y servicios que ellos producen, ahora hay alguien que los quiere comprar, el gobierno. Entonces los empresarios empiezan a tener incentivos para contratar mayor mano de obra y empieza a disminuir este desempleo cíclico. A medida que las personas tienen trabajo, más cantidad de gente tiene trabajo, entonces lo que hacen ellos es se suman a consumir bienes y servicios. Por lo tanto, se genera un círculo virtuoso que hace que el rol que había tenido el gobierno inicialmente de impulsar la economía ahora ya no está tan justificado cuando esta rueda que le decía se empieza a mover. Y ahí es cuando el pensamiento actual de muchos economistas es el momento en que el gobierno se retira de la economía como impulsor de la demanda. Cuando la demanda por alguna cuestión, por ejemplo, coronavirus, año 2020, pandemia, ahí el gobierno tiene que impulsar la demanda. Y ahí tiene que intervenir. Cuando esta pandemia desaparezca y la economía vuelva a tomar su propia dinámica, el gobierno debería retirarse como impulsor de la demanda. Este, como les decía, no es un pensamiento único, sino es que es el pensamiento que llevan a cabo las principales economías del mundo. Entonces tenemos desempleo friccional, clásico típicamente, cíclico, keynesiano, estructural, es uno que está relacionado con que pierdo capacidades, el mercado no valora lo que yo hago y no está relacionado con que haya poca o alta demanda de bienes y servicios, sino que no me demandan lo que yo sé hacer como mano de obra. Y el otro desempleo que es típico de algunas actividades, el estacional, por ejemplo, si estamos analizando turismo, en algunos países o en algunos destinos turísticos que se basan, por ejemplo, en la nieve o en el sol y playa, supongamos que es temporada invernal, ¿sí? Y hay un centro de esquí, entonces va a haber una demanda de mayor cantidad de gente para que trabaje en el centro de esquí. Cuando el centro de esquí deje de operar, porque empieza a hacer calor, lo que va a hacer es que van a surgir desocupados que están relacionados con la estación. O también podemos pensar en trabajadores temporarios, supongamos en la provincia de Mendoza, que trabajan en la viña, trabajan cosechando. Cuando pasa el periodo de la cosecha, esos trabajadores que hacían esa actividad van a quedar desocupados. Y eso es lo que denominamos una desocupación estacional. Hasta ahora analizamos brevemente qué era la oferta agregada, cómo participaban los empresarios de ella, qué eran las expectativas de mercado, qué era una respuesta coyuntural o estructural. Vimos también de manera muy acotada qué es el pensamiento económico, qué es el pensamiento clásico, los diferentes tipos de desocupación y el rol y la intervención que este pensamiento clásico y keynesiano le da al gobierno en la economía. Vemos ahora también qué es la demanda agregada, para completar esto que es el mercado de bienes y servicios. Lo vamos a ver también de manera breve, introductoria, como para que ustedes tengan una idea de qué se trata. La demanda agregada es la sumatoria de las erogaciones de los consumidores, las empresas, el Estado y el sector externo de una economía relacionada a un periodo de tiempo determinado en bienes y servicios que se producen dentro de un país. Por ejemplo, podemos hablar de la demanda agregada de Argentina. Las cantidades demandadas
van a estar relacionadas con los niveles de precios que hay en esta economía. Aumentan los precios, disminuye la cantidad demandada. Disminuyen los precios, aumenta la cantidad demandada. Entonces lo que tenemos es una relación inversa entre precios y cantidades. Algo similar a lo que veíamos en microeconomía, esta demanda agregada va a suponer que la política monetaria, la cambiaria, la fiscal, o sea, el rol que desempeña el gobierno en la economía, las expectativas que tienen los consumidores y esas erogaciones que no dependen de precios van a permanecer constantes. Algo similar a lo que veíamos como factores subyacentes. Dijimos erogaciones, o sea, ¿en qué se gasta? De los bienes y servicios que produce un país, lo que vamos a ver ahora es que una parte se gastan tienen como destino el consumo. Otra parte tienen como destino, los bienes y servicios que se producen, se utilizan como inversión. Otra parte tienen la finalidad de ser usados como gasto público. Otra parte de los bienes y servicios que se producen en la Argentina van a ser consumidos por otros, fuera del país, exportaciones. Y vamos a tener también como componente las importaciones, que son los bienes o servicios producidos por foráneos y adquiridos por residentes locales. Ese se lo vamos a restar de la demanda agregada. Entonces el consumo va a ser el gasto realizado por los agentes privados en bienes y servicios, ya sean durables y no durables. La inversión es la compra de bienes de capital que tienen como finalidad incrementar o mantener las posibilidades de producción de una empresa o en términos agregados de un país. El gasto público es el consumo de bienes y servicios realizados, en este caso por el Estado. Por lo tanto, forman parte del gasto público. Las exportaciones, bienes o servicios producidos dentro del país y adquiridos por foráneos. Las importaciones, bienes o servicios producidos por foráneos y adquiridos por residentes locales. ¿Dónde encontramos al turismo en estos componentes? Las erogaciones que realizan los argentinos, los propios argentinos, cuando visitan diferentes destinos turísticos dentro de nuestro propio país, va a formar parte del componente consumo. Los gastos que realizamos los argentinos cuando visitamos otros países, el turismo emisivo internacional, entonces forma parte del componente importaciones. Y el gasto que realizan los residentes foráneos cuando nos visitan, lo que denominamos turismo receptivo internacional, como ustedes ya sabrán, forma parte de las exportaciones. Analicemos los componentes de la demanda agregada con un ejemplo bastante sencillo. Supongamos el caso de una heladera. Si esa heladera es comprada por una familia y va a ser destinada para su uso cotidiano, va a formar parte del componente consumo. Si la heladera es comprada por una empresa gastronómica, esa heladera la va a comprar la empresa gastronómica con la finalidad de obtener ingresos. Por lo tanto, va a formar parte del componente inversión. Es un bien de capital. Si la heladera es comprada por el gobierno y puesta en la cocina de un hospital, entonces esa heladera será considerada como parte del gasto público. Si la heladera es producida en la Argentina y vendida a Chile, entonces será una exportación. Si la heladera es producida en Alemania, ¿sí?, en otro país, y comprada por argentinos, entonces será parte del componente importación. Entonces dependerá cuál es el destino de la heladera, en qué componente la vamos a asignar. Y también dependerá en dónde fue producida la heladera para saber si ese componente va a ser una importación más allá de ser un componente consumo, componente inversión, componente gasto público. Les muestro la fórmula rápidamente. ID es igual a la cantidad demandada de bienes y servicios que se producen en un país. Esos bienes y servicios que se consumen dentro de un país pueden ser destinados al consumo, a la inversión, al gasto, a las exportaciones, y le restamos las importaciones por una simplicidad matemática. Porque una parte de lo que consumen los argentinos, una parte, ¿sí?, supongamos que los argentinos consumen vino, 1000 litros de vino, pero 900 litros de vino son de origen argentino y 100 litros de vino se lo compramos a Chile. Entonces,
por simplicidad, el consumo en vino es 1000, menos lo que consumimos, la parte relacionada con los 100 litros de vino que trajimos a otros países, se los restamos importaciones y eso me da a la igualdad de bienes y servicios producidos dentro de la Argentina y consumidos por argentinos y por extranjeros. Entonces, la demanda agregada, la composición, lo que me muestra es quiénes compran y con qué destino los bienes y servicios producidos dentro de un territorio. Una vez que ya hablamos brevemente de qué es la oferta agregada, qué es la demanda agregada, ahora lo que vamos a ver es el equilibrio. El equilibrio va a ser, piensen, una oferta, una demanda, donde el precio haga que la cantidad demandada sea exactamente la cantidad ofrecida, que no haya excesos, ahí decimos que estamos en una situación de equilibrio. Pero las situaciones de equilibrio en un mercado de bienes y servicios tienen algunas particularidades diferentes a las que veíamos cuando estábamos analizando un mercado en microeconomía. Es que los empresarios pueden vender todo lo que desean, todo lo que producen, se demandan todos estos bienes y servicios, como decíamos, estamos en equilibrio a un nivel de precios, pero este equilibrio en una economía puede ser que se dé con elevados niveles de desocupación, que puede ser mano de obra o puede ser, por ejemplo, en la Argentina, la oferta y la demanda agregada de bienes y servicios está equilibrada, pero hay una cantidad enorme de tierras que están ociosas. Y hay una gran cantidad de máquinas que no están siendo utilizadas, o sea que están ociosas, están desocupadas, o para decirlo en términos generales, están desempleadas. Y eso es un problema muy importante que, en algunos casos, como decíamos al principio, respuestas keynesianas o clásicas, una respuesta clásica, que ya vemos que es, como decíamos, un extremo y que no es lo que se da en la realidad en la mayoría de los países, es, bueno, este mercado de bienes y servicios está en este equilibrio con desocupación, pero la misma dinámica del mercado va a hacer que pase a otro equilibrio en el cual vaya desapareciendo la capacidad ociosa de las empresas y la desocupación de la mano de obra. La mayoría de los países lo que hacen es no toman en cuenta eso, que el mercado de por sí va a poder llegar a un nuevo equilibrio, sino lo que hacen es toman alguna política, que ya vamos a ver más adelante por qué se denominan así, fiscal, monetaria, distributiva, cambiaria, que lo que hace en definitiva es darle un impulso a la demanda agregada, hacer que se compren más bienes y servicios, que eso genere un exceso de demanda, que ese exceso de demanda haga aumentar los precios de la economía en términos generales y eso incentiva a los empresarios a producir mayor cantidad de bienes y servicios. Y si se logra este objetivo, lo que va a suceder es que disminuya la cantidad ociosa de factores productivos. Veamos algunos ejemplos de política cambiaria, política fiscal, distributiva y monetaria vinculadas, algunas de ellas, al sector turístico. Una política cambiaria, por ejemplo, es cuando el gobierno decide devaluar la moneda doméstica, con la finalidad de impactar en el turismo de emisión internacional, que caiga el turismo de emisión internacional. Esto también lo puede lograr con mayor o menor acierto, colocándole un impuesto a la compra de divisas. En el caso de la Argentina, está vigente en el año 2020 el impuesto país, que lo que hace es cobrarnos un 30% extra cada vez que nosotros vamos al mercado cambiario. Supongamos, si un dólar cuesta 100 pesos, le tenemos que agregar un 30% más. Entonces nos termina costando cada dólar 100 pesos más 30 pesos correspondiente al impuesto país. Una política fiscal es cuando el gobierno decide aumentar su gasto público para impulsar la demanda agregada. ¿Sí? Debido, por ejemplo, a una crisis, a la crisis de la pandemia. Entonces el gobierno sale a gastar más para que la economía, esta rueda que habíamos visto anteriormente, empiece nuevamente a moverse. Una política distributiva es cuando el gobierno decide cobrar más impuestos a los ricos para transferirlo a los pobres. Podría ser, en el caso del turismo, hay gente que no puede viajar, entonces surge el turismo social. Un turismo social financiado por el gobierno sería una política distributiva.
Una política monetaria es cuando el gobierno quiere que disminuya la tasa de interés real, por ejemplo, para que las empresas inviertan más y las personas aumenten su consumo. Un ejemplo de Argentina sería otorgar préstamos a tasa de interés igual a cero, destinada al sector turístico. O sea, porque los empresarios del sector turístico se han visto con problemas, entonces le da préstamos sin cobrarle interés para que aumenten su capacidad productiva o puedan mantener la capacidad productiva actual, pero cambiando colchones, cambiando televisores, etc. O puede ser que esa tasa de interés cero en préstamos nos la den para que los argentinos podamos realizar viajes y pagarlos en cuotas, realizar viajes dentro del país y pagarlos en cuotas, y eso lo que hace es, nos está dando un incentivo para que aumentemos el consumo. Los temas que acabamos de analizar no se agotan en el presente video. El objetivo que hemos tenido en la cátedra es que ustedes los conozcan de manera introductoria. Les deseo que tengan una excelente semana, nos vemos en breve.